Hola chicos y chicas de segundo medio. Espero se encuentren todos muy bien en casa junto a la familia. Yo grabando desde aquí de la mía, ¿cierto? Esta clase de hoy que es diferente a las anteriores porque no va una guía para resolver, sino que es una síntesis de lo que hemos estado revisando, ¿ya? Así que les pido que lo revisen, pueden tomar apuntes en sus cuadernos para poder tener el registro en ello. Bueno, como estábamos en la unidad de las disoluciones químicas, el objetivo que se planteó es reforzar los conceptos fundamentales precisamente de esta unidad. Bien, vamos a partir recordando qué son las mezclas, ¿ya? Las mezclas es la unión de dos o más sustancias químicas, ¿cierto?, que tienen una composición variable. Ellas se dividen en mezclas homogéneas y heterogéneas. Las mezclas homogéneas están formadas por dos o más sustancias cuyos componentes no se pueden distinguir a simple vista. Cualquier porción de la mezcla es homogénea, por lo tanto tiene la misma composición, es decir, de donde yo extraiga una muestra de esta mezcla va a ser la misma. También son llamadas disoluciones químicas, ¿ya? Por ejemplo, el agua de mar, el agua de la llave, ¿cierto? El enjuague bucal, algunas aleaciones de metales, etc. En cuanto a las mezclas heterogéneas, están formadas por dos o más sustancias cuyos componentes se pueden distinguir a simple vista. Diversas porciones de la mezcla heterogénea pueden tener distinta composición. Por ejemplo, una ensalada, ya la tierra de hojas, el polvo en el aire, la cazuela, porque va a depender de donde yo saque, ¿cierto? La proporción va a ser distinta y yo voy a poder observar a simple vista los componentes que tiene la mezcla. Bueno, decíamos que las mezclas homogéneas son las disoluciones, ¿ya? Por lo tanto, una disolución es una mezcla homogénea que está formada de un disolvente o un solvente llamado también, que es la sustancia que se encuentra en mayor proporción y se conoce como la fase dispersante porque va a hacer que el otro se disuelva. La otra parte es el soluto, que es la sustancia que está en menor proporción y se conoce como fase dispersa, ya que ésta se va a disolver en el disolvente, ¿ya? Por lo tanto, todas las disoluciones o soluciones están formadas de un soluto más un solvente. Soluto o disolvente en mayor proporción, soluto en menor proporción. También están las suspensiones y los coloides, que digamos, a veces no se ven también tiene una fase dispersa y una dispersante y los componentes no se ven claramente a simple vista, pero se consideran mezclas heterogéneas, tanto los coloides como las suspensiones. Cuando hablamos de mezclas homogéneas, se llaman disoluciones verdaderas, ¿ya? Son transparentes porque las partículas quedan descompuestas en moléculas o iones, por lo tanto no se ven. En cambio, las disoluciones coloidales, las partículas se reconocen porque reflejan y refractan la luz. Es decir, si yo tengo una disolución coloidal y le hago pasar un haz de luz, lo va a refractar, ¿ya? Y las suspensiones son opacas o translúcidas, las partículas se observan a simple vista o mediante un microscopio, ¿ya? A veces uno las confunde porque las mira y pareciera que son mezclas homogéneas o disoluciones verdaderas, pero en el fondo son disoluciones heterogéneas o mezclas heterogéneas, ¿ya? Todo es por el tamaño de las partículas. Bueno, como aquí en las disoluciones no hay una reacción química, hay fuerzas intermoleculares que mantienen unidas las moléculas o las partículas, ¿ya? Existen tres tipos de fuerzas. Las fuerzas de Van der Waals, que corresponden al dipolo-dipolo entre moléculas polares, es decir, se atraen por las cargas. El positivo atrae al positivo. ¿Ya? El dipolo-dipolo inducido entre una molécula polar y otra apolar. Y las fuerzas de London entre moléculas apolares son dipolos temporales, es decir, producto de un movimiento de los electrones, temporalmente quedan con cargas opuestas y pueden atraerse, ¿ya? Son las fuerzas más débiles.
Después están los puentes de hidrógeno, que son dipolo-dipolo, es decir, atracción entre dos moléculas polares, pero entre enlaces entre el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno con el hidrógeno o el flúor con el hidrógeno, ¿ya? Es decir, un átomo que es de alta electronegatividad que se une al hidrógeno, ¿ya? Y las fuerzas ion-dipolo, que es la atracción entre un ion y una molécula polar, responsable de la disolución de las sales en agua. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una molécula polar como el agua y tengo una sustancia iónica como el ion sodio, se van a atraer, ¿cierto? Y va a permitir, ¿cierto?, que en este caso las sales, por ejemplo, el cloruro de sodio es una sal que se disuelve, está unido por las fuerzas ion-dipolo y se disuelve más fácilmente. Proceso de disolución. Es un proceso donde las partículas de solutos se dispersan de manera homogénea en el interior del disolvente. Para que esto ocurra, digamos, es necesario que las fuerzas que los mantienen unidas, que son en este caso, por ejemplo, el ion dipolo-dipolo o las puentes de hidrógeno en el caso del agua, ¿cierto? Estas fuerzas que las mantienen unidas entre el soluto y el disolvente sean mayores que las fuerzas que mantienen unidas entre sí a las moléculas de cada una de ellas. Eso se refiere que esta fuerza tiene que ser mayor, digamos, en relación a la fuerza que mantiene unida, por ejemplo, el cloro con el sodio, ¿ya? Porque cuando en este caso venga el agua va a ser capaz de disociarse, porque la unión entre ellos dos no es tan fuerte, va a ser capaz de disociarlo en sus iones. Entonces las moléculas de agua, como sale aquí en el dibujo, ¿cierto?, en el esquema, van y atraen el cloro o atraen el sodio y los separan. Ahora, el agua es una molécula polar, tiene una carga positiva y cargas negativas, ¿ya? El oxígeno le da la carga negativa y los hidrógenos le dan la carga positiva. Por lo tanto, si ustedes se fijan, aquí los hidrógenos, ¿cierto?, toman el cloro, se orientan de tal manera de que toman el cloro y lo sacan. Y quienes van a sacar al sodio va a ser el oxígeno, porque ellos son de carga negativa. Recuerden que cargas opuestas se atraen, ¿ya? Entonces aquí, si observamos, vamos a darnos cuenta que todos los iones cloro, que son los verdes, estos de aquí, ¿cierto?, van a ser atrapados por el agua, pero van a ser atrapados por la parte positiva, es decir, por los hidrógenos, las, digamos, esferas rojitas que salen ahí. Ellos toman, porque como son positivos, atraen lo negativo. Y los sodios van a ser rodeados por los oxígenos, como ocurre aquí, por ejemplo, cuando vienen aquí, se fijan que se unen por los hidrógenos, el cloro, y por el oxígeno el sodio, ¿ya? El soluto y su efecto en la disolución. El soluto es muy importante porque las disoluciones químicas tienen propiedades que dependen de la naturaleza del soluto, ¿ya? Hay otras que son independientes de él, pero dentro de las que dependen está el color, el sabor y las propiedades electrolíticas. Las propiedades electrolíticas están relacionadas con la conductividad eléctrica, es decir, la capacidad que tiene un material para poder permitir el paso de la corriente eléctrica a través de ello, ¿ya? Existen dos tipos de solutos, los que son electrolitos, es decir, aquellas sustancias que al disolverse en agua se disocian y al disociarse quedan en iones. Por lo tanto, van a traer los iones de signo contrario y van a ser capaces de conducir la electricidad. Hay tres grandes grupos de sustancias químicas con estas características. Son las sales, ¿ya? Porque todas las sales tienen una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva la va a dar el metal y la parte negativa la va a dar el no metal. Por ejemplo, si yo tengo el cloruro de sodio, el NaCl, ¿cierto? Esta es una sal. Esta tiene una parte positiva y esto me da la parte negativa. Por lo tanto, estos son electrolitos porque cuando se disuelven en agua tienen la capacidad de
separarse y al separarse conducen la electricidad porque quedan en forma de iones. Los otros dice que son los ácidos. Si ustedes recuerdan, todos los ácidos tienen la fórmula donde va el hidrógeno, ¿cierto? Y un no metal. También hay algunos que son, estos son los hidrácidos, pero hay otros que tienen oxígeno que son los oxiácidos. Pero estos cuando tienen una parte positiva, ¿cierto? Y tienen una parte negativa. Todo esto de aquí es la parte negativa. Por lo tanto, cuando se separan también van a tener la capacidad de conducir la electricidad. Y los otros dice que son las bases. Las bases son los compuestos llamados también hidroxilo, donde va un metal y va acompañado de un grupo OH, ¿ya? Que es el grupo hidroxilo. Y ese grupo hidroxilo va a ser la parte negativa y el metal va a ser la parte positiva. Entonces, cuando ellos se separan, ¿cierto? Queda una parte positiva, una negativa, y eso les permite ser buenos conductores de la electricidad. Por otra parte, los solutos que son no electrolitos son sustancias que en disolución no generan iones, por lo cual no conducen la corriente eléctrica, ¿ya? Los solutos no electrolitos producen disoluciones no electrolitas porque no se separan. Por ejemplo, el azúcar, si yo la disuelvo en agua, no va a conducir la electricidad. Si yo, por ejemplo, la sal, que es el cloruro de sodio, que lo veíamos aquí, si yo lo disuelvo en agua, esa va en disolución, va a quedar sodio y cloro, los iones sodio, los iones cloruro, y va a conducir la electricidad. El azúcar no ocurre en este caso, ¿ya? Por lo tanto, toda aquella sustancia que es capaz que al disolverse es capaz de quedar en forma iónica, va a ser un electrolito. Es decir, va a conducir la electricidad. Los principales, como dice acá, son los sales, los ácidos y las bases, ¿ya? Y los no electrolitos son aquellos que no se disocian en iones, por lo tanto no conducen la electricidad. Bien. Tipos de disoluciones químicas. Hay varios criterios para, digamos, clasificar las soluciones. Vamos a ver primero el estado de agregación. El estado físico del disolvente aquí me va a determinar el estado físico de la disolución. Es decir, si el solvente es un líquido, la solución va a ser líquida. Si el solvente es un gas, la disolución va a ser gaseosa. Si el solvente es un sólido, significa que va a ser una solución sólida. Por lo tanto, vamos a tener, según el estado de agregación, soluciones que van a ser gaseosas, soluciones que van a ser líquidas y otras que van a ser sólidas, ¿ya? Eso va a depender del solvente. El solvente, acuérdense que es el que se encuentra siempre en mayor proporción. Por ejemplo, aquí en el caso de si tengo el soluto como gas y tengo el solvente o disolvente como gas, este es el que me va a dar el tipo de disolución. Y en este caso me dice que la solución es un gas porque el disolvente está en forma de gas. Ejemplo aquí el aire, ¿cierto? El aire es una mezcla de gases de nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, argón, etc. Aquí tengo el segundo, tengo un soluto que es un gas y tengo un disolvente que es un líquido. Por lo tanto, si el disolvente es un líquido, la solución va a ser líquida. Por ejemplo, el CO2 en agua, ¿ya? Aquí, en el tercero, tengo un gas, ¿cierto? Que es el soluto. Este se disuelve en un sólido. Por lo tanto, como el disolvente es sólido, la solución va a ser sólida. Por ejemplo, el hidrógeno gaseoso, ¿cierto? En el paladio, que es un metal. Si tomo un soluto que es líquido y lo disuelvo en un disolvente que es líquido, la solución va a ser líquida, ¿ya? Por ejemplo, el etanol en agua o algún alcohol que se disuelve en agua, el vinagre en agua, ¿ya? Si tengo un soluto sólido con un solvente líquido, ¿cómo va a ser la solución? Líquida, ¿ya? Por ejemplo, cuando tengo el cloruro de sodio en agua o la sal. Si tengo un sólido y tengo también el disolvente sólido, significa que yo voy a tener una disolución sólida.
por ejemplo, el bronce, que es la aleación entre cobre y zinc, ¿ya? Entonces va a depender de el solvente o el disolvente. Este me va a indicar el tipo de solución que yo voy a tener. No importa en qué estado de agregación encuentre el soluto, me interesa el disolvente, porque de acuerdo a eso yo voy a saber el tipo de solución, ¿ya? Ese es el primer criterio que tiene que ver con el estado físico. El segundo es la capacidad para disolver el soluto, ¿ya? Se refiere a la solubilidad. Aquí dice que la cantidad de soluto aumenta, me está indicando de arriba hacia abajo, ¿ya? Ahí vamos a tener tres tipos de disoluciones. Las disoluciones sobresaturadas, que son aquellas que contienen más soluto de lo que el disolvente pueda recibir o disolver a una temperatura determinada, porque después vamos a ver que la temperatura es un factor que afecta a la solubilidad. Pero cuando la solución está sobresaturada, significa que hay más soluto del cual el solvente es capaz de disolver, ¿ya? Este tipo de soluciones se puede obtener, por ejemplo, para un soluto que aumente su solubilidad al aumentar la temperatura, ¿ya? A partir de una disolución saturada, la que se le agrega soluto a medida que aumenta la temperatura hasta que se disuelva y luego se deja enfriar lentamente. Ahí siempre vamos a tener un exceso, ¿ya? Dice que este tipo de disoluciones suelen ser inestables y tienden a tener sólidos no disueltos en su interior. El segundo son las disoluciones saturadas, que es las que tienen la cantidad máxima de soluto que puede aceptar el disolvente a la temperatura determinada y que se encuentran en disolución, ¿ya? Por lo tanto, esto es lo máximo que puede disolver. Cuando ya sobrepasa ese máximo, pasa a sobresaturada. Bueno, y las insaturadas son las que tienen una cantidad menor de soluto de la cual el disolvente puede o es capaz de disolver también a una temperatura determinada. Es decir, aquí hay menos soluto, por lo tanto yo le puedo seguir aumentando hasta llegar a la saturación. Si le sigo aumentando, me va a pasar a sobresaturada, ¿ya? Es como cuando, por ejemplo, vamos a preparar un jugo en la casa de estos de sobre. Entonces dice que un sobre equivale a 1 litro de agua. Si yo le pongo el sobre con el litro de agua, el jugo me va a quedar perfecto, ¿ya? No me va a sobrar ni me va a faltar. Pero si yo a ese litro de agua le agrego 2 jugos, me va a quedar sobresaturada porque una parte de ese jugo no va a ser capaz de disolverlo, el agua, en este caso el solvente, ¿ya? Porque ya sobrepasó su capacidad de disolver. En cambio, si le pongo la mitad del sobre a ese litro de agua, voy a tener un jugo que me va a quedar desabrido, ¿verdad? Porque tiene menos soluto de lo que debería tener, ¿ya? Entonces la saturada es como lo máximo y es la que está, digámoslo así, es lo que está como perfecto para que la solución sea la adecuada. La solubilidad, ¿cierto? Ya lo veíamos ahí, es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una cierta cantidad de solvente, siempre a una temperatura determinada. ¿Ya? Por ejemplo, la solubilidad del cloruro de sodio es de 34,2 gramos en 100 gramos de agua a los 0 grados Celsius. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo tenga 100 gramos de agua a esa temperatura, en este caso a los 0 grados Celsius, la solubilidad o la cantidad que esa agua va a poder disolver solo va a ser de 34,2 gramos. Si yo, por ejemplo, tuviera 50 gramos, voy a tener una solución sobresaturada. Si yo tuviera, no sé, 12 gramos, voy a tener una solución insaturada, porque hay menos cantidad de soluto del cual el agua puede disolver. Insisto, a esa temperatura, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay factores que afectan la solubilidad. Y estos son la naturaleza del soluto y del solvente, la temperatura y la presión. Por lo tanto, esta solubilidad a lo mejor podría cambiar si es que yo la tengo a otra temperatura. Pero en el caso de que es a 0 grados Celsius, es de 34,2 gramos.
¿ya? Vamos a revisar los factores que afectan la solubilidad. Bueno, en la naturaleza química dice los factores afectan la solubilidad. Cuando una sustancia, el soluto, se disuelve en otra, que es el disolvente, las partículas de soluto se dispersan dentro de este solvente, ¿ya? Por eso se conoce como la fase dispersa y la otra la fase dispersante, ocupando posiciones que estaban ocupadas antes por moléculas del disolvente. La facilidad de este proceso va a depender de la fuerza relativa que haya entre los tipos de interacción. Es decir, la interacción entre el disolvente, la interacción entre el soluto y el soluto y finalmente la interacción entre el disolvente y el soluto, ¿ya? La atracción entre soluto y disolvente, cuando es mayor esta atracción que la atracción entre el mismo disolvente o disolvente-disolvente, vamos a tener una disolución que va a ser favorable, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice el nitrato de potasio o el hidróxido de sodio en agua, va a haber una solución favorable porque la atracción entre soluto y solvente es mayor que la que hay entre solvente y solvente. Pero también, si la atracción del soluto con el disolvente es menor a la atracción que hay entre el disolvente y disolvente o entre el soluto y el soluto, la disolución va a ser desfavorable. Eso significa que no se van a disolver completamente, ¿cierto? Porque es mayor la atracción que hay entre ellos, entre soluto-soluto, entre disolvente-disolvente, por lo tanto no va a haber una buena disolución, ¿ya? Bueno, el factor que afecta a la solubilidad, el primero es la interacción entre el soluto y el disolvente, que se refiere a la naturaleza que tiene cada uno de ellos. Dice, dos sustancias que tienen el mismo tipo de magnitud de fuerzas intermoleculares serán solubles entre sí. Y hay una regla de la solubilidad que dice que lo semejante disuelve a lo semejante. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo una sustancia polar, ¿cierto? Se va a disolver con una sustancia polar. No así si fueran contrarios, es decir, si yo tengo una sustancia polar, no va a disolver una sustancia apolar, ¿ya? Esta regla de la disolución, ¿cierto? Es importante porque de acuerdo a la naturaleza que tenga el soluto va a producirse la disolución o no. Por ejemplo, aquí dice interacción soluto-solvente. Cuando las sustancias polares son solubles en solventes polares y las no polares en solventes no polares. Es decir, por eso dice que lo semejante disuelve a lo semejante. Por ejemplo, si yo tengo agua con aceite, el agua es polar, el aceite es apolar, ellos no se disuelven. Pero si yo tengo agua y alcohol, ambas son sustancias polares, por lo tanto ellas sí se van a atraer, ¿ya? Aquí hay ejemplos donde, por ejemplo, el cloruro de litio, ¿cierto? Al mezclarse con el agua va a ser soluble, ¿ya? Porque el cloruro de litio tiene una parte positiva y una parte negativa, es decir, se va a quedar en forma de ion, el agua los va a separar porque se van a atraer entre sus cargas. Pero si yo tengo este cloruro de litio y lo pongo en tolueno, que es una sustancia de origen orgánico, va a ser insoluble. El tolueno no va a tener la capacidad de separar el cloro del litio, por lo tanto no se van a unir y no se va a producir la disolución, ¿ya? Lo mismo cuando mezclo el tolueno con el agua o la benzina, por ejemplo, con el agua, ¿ya? No tienen la capacidad de atracción entre ellas porque las fuerzas intermoleculares son diferentes, ¿ya? Por lo tanto, unas son moléculas polares y las otras son apolares. El segundo factor es la temperatura. El efecto de la temperatura en la solubilidad va a depender en realidad a veces si en las sustancias sólidas, ¿cierto? O también en los gases es distinto. Dice, el efecto de la temperatura en este caso se ha observado en las curvas de solubilidad que están aquí al lado, ya donde tenemos la solubilidad en 100 gramos de agua de distintas soluciones en estado sólido en el primer gráfico aquí, donde tenemos, por ejemplo, tenemos que la solubilidad del nitrato de plomo, por ejemplo, está aquí, ¿ya? La del cloruro de potasio
está aquí. Es decir, cada vez que yo aumento la temperatura, esta solubilidad aumenta. Si ustedes se fijan, la del cloruro de sodio, la solubilidad permanece muy constante, ¿ya? Sin embargo, esta que es el sulfato de cesio, esta que está aquí abajo, cada vez que yo aumento la temperatura, si ustedes se fijan, la solubilidad baja, ¿ya? En general, todos los sólidos, cuando yo les aumento la temperatura, se van a disolver de mejor manera. Sin embargo, esta excepción, por ejemplo, del sulfato de cesio, la solubilidad disminuye en vez de aumentar, ¿ya? Ahora, como les decía, los sólidos, al aumentarle la temperatura, tienen mayor solubilidad. Por eso cuando las soluciones a veces yo les decía que era una determinada temperatura, porque cuando una solución está sobresaturada, ¿cierto? Si yo a una temperatura, por ejemplo, como decía ahí, a los 0 grados Celsius, si yo le aumento la temperatura, lo más probable es que ese sólido que está en exceso se disuelva rápidamente en el disolvente, ¿ya? Entonces, por eso siempre la solubilidad es a una temperatura determinada. ¿Qué pasa en el caso de los gases? En el caso de los gases es distinto. Cuando yo aumento la temperatura, la solubilidad disminuye. Por eso, cuando se fabrican las bebidas gaseosas, es decir, cuando se le agrega el CO2, por ejemplo, a una bebida gaseosa, se debe bajar la temperatura, ¿ya? Para que ese gas se disuelva más fácilmente en el líquido y se pueda aplicar presión, ¿cierto? Y taparlo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo destapo la bebida o la lata, por ejemplo, de una bebida? Sale el gas que está comprimido ahí, que es el dióxido de carbono, y la temperatura se tiene que bajar. ¿Por qué? Porque cuando hay mayor temperatura hay mayor agitación térmica, por lo tanto hay mayor movimiento. Entonces, si yo aumento la temperatura, el gas va a tratar de salir del líquido. Entonces, no va a ser soluble. En cambio, cuando yo bajo la temperatura, puedo introducir este gas en el líquido de mejor forma, ¿ya? Entonces, en los sólidos, cada vez que yo aumento la temperatura, aumenta la solubilidad, pero en los gases no ocurre lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, y el tercer factor es la presión. Este se da para los sistemas gaseosos porque en líquidos y sólidos es difícil, digamos, visualizar este factor. Dice, para los sistemas gaseosos a una temperatura determinada, el aumento de la presión implica un incremento en la solubilidad de los gases. Es lo mismo que les explicaba recién con la bebida gaseosa. Si yo aumento la presión, voy a hacer que ese gas se disuelva más fácilmente en el líquido, ¿ya? Por lo tanto, cada vez que yo aumento la presión, también aumenta la solubilidad. Eso en relación a los gases, ¿ya? Esos son los tres factores que afectan la solubilidad. También hay un factor que es la agitación, pero que no, más que nada lo que es ayuda a la solubilidad, pero no es que sea un factor determinante de ella. Sin embargo, la presión, la temperatura y la naturaleza del soluto y del solvente va a hacer que sí varíe la solubilidad, la afecte ya sea aumentándola o disminuyéndola. Bueno, esta solubilidad en los gases fue estudiada por William Henry, ¿ya? Quien propuso esta ley, que es la ley de Henry, y que dice que va a establecer una relación cuantitativa, es decir, de cantidad, entre la solubilidad de un gas que está disuelto en un líquido, ¿ya? Esta ley plantea que a temperatura constante, porque acuérdense que si también variamos la temperatura nos va a cambiar, porque hay mayor agitación térmica, las moléculas se mueven más, etc. Él dice que a temperatura constante la solubilidad de un gas, siempre que no tenga también lugar entre ellos una reacción química, se va a expresar de la siguiente manera, ¿ya? S,
que es la solubilidad del gas, va a ser igual a una constante, que es la constante de la ley de Henry, y que es para cada gas diferente, por la presión del gas, ¿ya? Entonces esta ley dice que yo puedo sacar la solubilidad de un gas siempre que mantenga la temperatura constante y que no hayan reacciones químicas entre el gas y el líquido, porque si no ahí ya no puedo sacar la solubilidad. La solubilidad, recuerden que también se refiere a la concentración del gas, ¿ya? Por si acaso a veces sale como concentración, pero es la solubilidad. La solubilidad en solutos y disolventes líquidos, ¿ya? Que ambos están en forma líquida, como consecuencia de las interacciones entre el soluto y el disolvente, surgen los conceptos de miscibles e inmiscibles, ¿ya? Que son usados en disoluciones cuyos soluto y disolvente son líquidos. Es decir, cada vez que yo mezcle líquido y líquido, voy a hablar de miscibles o inmiscibles. ¿Cuándo son miscibles? Cuando se pueden mezclar en cualquier proporción y el resultado siempre va a ser una mezcla homogénea. Independiente si yo pongo más o menos de uno o del otro, siempre va a ser una mezcla homogénea. Un ejemplo es una disolución de alcohol en agua, el etanol por ejemplo, que usamos para desinfectar las heridas. En este caso ambas moléculas son polares también, por lo tanto pueden mezclarse fácilmente y solubilizarse fácilmente. Los líquidos inmiscibles son líquidos que no se pueden mezclar para formar una disolución. ¿Por qué ocurre esto? Porque la naturaleza de estos líquidos es diferente. Es decir, uno está compuesto por moléculas polares, por ejemplo, y otra por moléculas apolares. Un ejemplo característico que siempre lo vemos es el agua con el aceite, ¿ya? El agua es un compuesto polar y el aceite es apolar, por lo tanto no van a mezclarse entre ellos, ¿ya? Y en ese caso, como son líquido-líquido, hablamos de líquidos miscibles o inmiscibles, dependiendo de si forman mezcla homogénea o no, ¿ya? Bueno, y lo último que estuvimos viendo fueron las unidades de concentración. Las unidades de concentración estaban divididas en dos grupos, unas que tenían que ver que eran las físicas, que tenían que ver con el porcentaje de soluto que había en una disolución, ¿ya? Y ahí teníamos tres, que era el porcentaje masa-masa, que correspondía a la masa de soluto, esta masa expresada en gramos, ¿ya? En gramos de solución. Como es masa-masa, es el soluto y la disolución están en gramos. El segundo era el porcentaje masa-volumen. La masa del soluto que estaba en gramos y la disolución estaba en mililitros, ¿ya? Aquí se usan esas unidades, los gramos y los mililitros, ¿ya? Y las partes por millón, que es la masa, que en este caso es miligramos de soluto en kilogramos de disolución, ¿ya? Esas son físicas, ¿cierto? Están relacionadas con la masa, ¿ya? Masa de soluto, masa de disolución. Y la cantidad, las que están relacionadas con el volumen, es la de volumen-volumen, ¿ya? Y ahí también es una física, ¿cierto? Porque es los mililitros de soluto en mililitros de disolución, ¿ya? Pero de las físicas tenemos el porcentaje masa-masa, el porcentaje masa-volumen y el porcentaje volumen-volumen. ¿Ya? Todo acuérdense que iban multiplicado por 100 por ser porcentaje. Bien, las otras son las concentraciones, las que tienen que ver con moles de partículas, es decir, con cantidad de materia. Son la concentración molar, que son los moles partidos por los litros. Y se refiere a la cantidad de sustancia, es decir, a la cantidad de moles de soluto que hay en un litro de solución. Aquí se mide en litros, ¿ya? No en mililitros. La molaridad se mide en litros, ¿ya? Bueno, aquí también teníamos que saber que cada vez que necesitamos los moles, los podemos sacar por los gramos de soluto usando la masa molar. Y la masa molar es la suma de las masas atómicas, ¿cierto? Y de esa forma también podemos sacar la concentración molar o la molaridad, que es lo mismo, ¿ya?
El otro es la concentración molal. Se designa con la letra M minúscula y es la cantidad de sustancia en mol, ¿ya?, de soluto que hay en 1 kilogramo de disolvente. ¿Ya? Todas las anteriores relacionaban el soluto con la disolución. En esta, en la concentración molar, se relaciona el soluto, ¿ya?, pero con el disolvente. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿cierto?, para poder realizar los cálculos. Y las unidades de medida también son muy importantes. Bueno, acá hay un resumen, ¿cierto?, que dice que las soluciones son mezclas homogéneas que están formadas por un soluto y un solvente. El soluto está en menor proporción, el solvente en mayor proporción, ¿ya? Soluto y solvente interactúan ¿para qué? Para conservar sus propiedades o para modificar sus cantidades. Al modificarlo lo pueden hacer con la adición o disminución del solvente, puedo aumentarlo o disminuirlo, o la adición o disminución del soluto. Ambos tipos de soluciones, ¿cierto?, pueden ser, digamos, de acuerdo a la cantidad de soluto y de solvente que tengan, pueden ser diluidas y concentradas. Y dentro de las concentradas veíamos las saturadas y las sobresaturadas y también las insaturadas, ¿ya?, que en el fondo vienen a ser las diluidas. Entonces, este nos explica, ¿cierto?, en general, y también ver que mucho de esta relación soluto y solvente va a depender, ¿cierto?, de la naturaleza del soluto, de la temperatura a la que se encuentra la solución y cuando hablamos de gases, de la presión de los gases. Y ahí está la ley de Henry, que nos va a permitir sacar la solubilidad de un gas, ¿ya? Bien, chicos, yo me despido. Espero que esta clase le haya servido para sintetizar esta unidad. Si todavía hay algunas dudas, pueden enviarlas a mi correo, las consultas que quieran, ¿cierto? Como esta vez nos va una guía, es importante que revisen y vayan tomando apuntes y también vayan viendo aquellos que no queda claro para hacer las consultas pertinentes, ¿ya? Con esto vamos a ir cerrando esta primera etapa de la retroalimentación o digamos, del aprendizaje remoto para ver qué medidas se van a tomar de aquí en adelante, ¿ya? Por lo tanto, los que aún también no han enviado la guía, por favor háganlo en la medida que puedan. Si no, también contáctense conmigo si tienen dudas. Y volver a insistir que por favor las guías y los trabajos vengan con el nombre y el curso, porque la verdad es que recibo de todos los cursos y hay algunos que me llegan incluso sin asunto, entonces se complica un poco la situación, ¿ya? Nos vemos pronto, un gran abrazo para cada uno de ustedes, cuídense mucho y que estén bien. Chao.